Hola hermanos, vamos a compartir el devocional de hoy y tiene que ver con una crítica que hacen los fariseos y los escribas a Jesús. Bueno, no a Jesús directamente, a sus discípulos, buscando de alguna manera desacreditar al Señor. Y es todo un tema que incluso vemos hoy. Vamos a compartir esto, primero vamos a orar. Gracias Señor por tu bondad, tu misericordia siempre con nosotros. Gracias porque nos has hecho un cuerpo en Cristo, uno con Él, por hacernos sus discípulos. Y vemos tus enseñanzas en estas escrituras, en esta porción, para nosotros como discípulos de Cristo. Gracias te damos por eso, ayúdanos a aprender lo que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dice, estamos en el capítulo 7, creo que no dije el pasaje, ¿no? 7, 1 al 13. En Marcos, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Y esto ya parece como cuento conocido. Todo el tiempo estaban buscando a Jesús para ver de qué acusarlo, para ver cómo hacer que su ministerio falle, para ver cómo hacer para demostrar que él no era el que es. Y adivinen, es imposible hacer eso. No se puede, ¿no? Nadie puede ir en contra de Dios y salir victorioso. Todo lo contrario, va a salir siempre derrotado. Y vemos en este pasaje esto y podemos ver acá, entonces siempre tenemos la victoria en el Señor. Amén, amén. Pero el pasaje está hablando mucho más de eso. Está hablando de los discípulos. Y eso es lo que quiero un poco apuntar, que vi yo en este texto y quiero compartir con ustedes hoy. En el versículo 2 dice, los cuales... los fariseos y los escribas, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, les condenaban. Y más allá de que sea que no se lavaran las manos, que hoy día sería no solo, o sea, hoy día no es un pecado, pero en el tiempo de pandemia que estamos viviendo sería terrible, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a lavarnos siempre las manos. No ese es el punto, sino que están yendo a una ley que ellos mismos habían establecido por sobre la ley de Dios, a tradiciones humanas, por sobre las de Cristo, que ellos iban a cobrarle a todo aquel que no las hiciera. Y muchas veces en varias iglesias podemos ver esta triste realidad en que en años se van estableciendo ciertas tradiciones en la iglesia que si no se respetan es caer en pecado. Ahora, hay iglesias que por costumbre tienen, por ejemplo, usar corbata para dirigir una reunión, para predicar, etcétera. Yo no tengo nada malo en contra de eso, cada uno lo hace como quiere. Pero el tema es que si uno va sin la corbata, no solamente, o sea, hay un tema que uno está yendo en contra de lo que la iglesia usa, sino que pueden ir más allá y considerar que eso es un pecado cuando en realidad no lo es. El pecado es no considerar en amor a los hermanos, no el usar o no usar corbata, no sé si me explico. Y tantas otras cosas más, pero no es el caso hoy día empezar a enumerarlas. Porque yo creo que las cosas debieran hacerse así y no de otra manera. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Es mucho más abierta que eso. Es más, ¿qué es lo que el Señor pide a nosotros como miembros de su cuerpo? ¿Cuál es el mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó? El mandamiento por excelencia. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, y en esto conocerán que sois mis discípulos. Eso dice el Señor. Por lo tanto, ¿qué debe primar en la vida de nosotros como iglesia? Sus discípulos. El amor los unos a los otros, obviamente siguiendo la verdad, no saliéndonos de la verdad bíblica, cumpliendo lo que el Señor dice en su palabra, no lo que nosotros creemos que el Señor dice en su palabra, que muchas veces no va a ser lo mismo. ¿Se entiende el punto, no? Y es lo que está pasando acá. Entonces, en el 5 le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y comienza el Señor a responder, a decir, bueno, ¿cómo me están alabando? ¿De corazón o por tradiciones? Y es el tema básicamente de lo que tenemos que considerar hoy día. Por ejemplo, en nuestra iglesia estamos pasando diversos tipos de situaciones los hermanos. Hay hermanos que están enfermos, algunos con enfermedades fuertes, si no sé cómo calificarlas.
una hermana que está esperando guagua, eh, hermanos que tienen familiares enfermos con el virus, por ejemplo, y es triste, bueno, hermanos cuyos algunos familiares han muerto por esta causa, hermanos que a lo mejor no saben si van a tener sustento en el tiempo que viene. Y uno empieza a ver la vida de cada uno de los hermanos y cuáles son las preocupaciones que tienen en este tiempo, y son muchas. Eh, Cosas que vienen a futuro que no sabemos cómo van a terminar o no sabemos cómo enfrentarlas, etcétera. Y muchas veces en cada una de esas cosas podemos afanarnos, caer en afanarnos más de la cuenta y no hacer lo que el Señor espera de nosotros. Y la pregunta entonces es, ¿cómo vamos a responder nosotros? Cuando vemos un hermano que se le está pasando un poco la mano en el afán, por ejemplo, o que está sufriendo más de la cuenta, y no descansando en el Señor, a eso me refiero. Porque de sufrir vamos a sufrir, y eso, no, eso es normal, y el Señor también lo tiene considerado. Eh, y quiero recordarles un texto que está en Romanos 12 y en 1 Corintios 12, que habla de que todos somos un solo cuerpo, miembros los unos de los otros, y que todos, y esta es la clave, mira, ¿te acuerdas que dijimos amaos los unos a los otros? Por lo tanto, todos nos dolemos con aquel que se duele y todos nos gozamos con aquel que se goza, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque funcionamos como que fuéramos uno. Entonces, en el dolor que está sufriendo un hermano, sea por causa de enfermedad, sea por causa de un pariente que esté mal, sea por causa de una pérdida de trabajo, lo que sea, todos sufrimos exactamente igual que él. Ese es el llamado que está ahí. No hay tradición que valga, no hay decir mira cómo está el hermano, porque yo también soy él. No, no es que yo sea él, pero un poco esa es la idea del cuerpo, ¿no? Uno, siendo muchos, uno también en Cristo. Por lo tanto, el llamado que yo veo acá en este pasaje donde el mundo trata de desacreditar a Dios, en el fondo, eso es lo que está haciendo, ¿no? Por causa de sus discípulos, ¿cuánta responsabilidad tenemos los discípulos en el privilegio que el Señor nos ha dado de mostrarlo a Él? ¿Cómo tenemos que mostrarlo? Como uno. Y es clave entonces. Y ahí siempre me gusta dar motivos de oración a mí. Y ahí tienes otro motivo de oración. Señor, ayúdame a entender que somos uno. Yo a veces oro por un hermano que está sufriendo, pero quiero ir más allá. Ayúdame a vivir también el dolor como yo si fuera Él, para poder también consolarlo. Pero más allá de eso, para que el mundo vea que la iglesia es Cristo en este mundo, ni más ni menos. ¡Wow! Tremendo. A veces de un pasaje simple como este, más allá de la historia, hay verdades que nos tocan directo al corazón. Me gusta vivir estos devocionales a veces bien profundamente pensando en eso. ¿Cuánto tengo que entender todavía de mi vida cristiana? ¿Cuántos pasos más tengo que dar para que el Señor se agrade de su iglesia y verla como Él quiere? Y gracias, Señor, porque nos enseña esos pasos como lo estamos conversando hoy, ¿sí? Que el Señor te bendiga.